Bueno, buenas tardes, buenas noches. Espero que se escuche bien. Si quieren ponerme en el chat a ver si escuchan bien. ¿Qué tal? Se escucha bien. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad del colegio, del COFIF. Yo solamente voy a presentar a la disertante. Mi nombre es Rubén Sagen, soy secretario general, secretario académico del colegio. Esta es una actividad importante como una actualización. Nosotros en el colegio desde hace tiempo estamos preocupados por todo lo que tiene que ver con el cuidado del personal de salud, también con el cuidado de la población, en lo referente a los elementos de protección personal. Hubo muchas discusiones allá por abril, mayo de 2020, hace exactamente un año. El colegio en su momento publicó un documento que se llama Problemas en el uso de respiradores N95. ¿Se acuerdan cuando los N95 eran un problema por su escasez, por las discusiones acerca de las posibilidades de reuso? Y en ese momento es cuando Rosana, que en realidad es la coordinadora de la comisión de esterilización del colegio, empezó a ocuparse del tema, en particular de los respiradores N95, y después, a medida que estos se hizo imposible su importación por normativas de otros países, los de otros elementos de protección personal. Hemos tenido los farmacéuticos que capacitarnos en este tema, es un tema que no conocíamos, era un tema que en general no se conocía demasiado, hubo que generar documentos, opiniones, documentos de postura de muchas entidades de la salud de nuestro país, también en varias y a nivel internacional. Rosana ha recopilado todas esas posturas, esos documentos, y van a ver en la exposición de hoy que ha conseguido generar un resumen muy útil y de imprescindible conocimiento para nosotros acerca de todos los elementos de protección personal. La voy a presentar, la doctora Rosana Bromberg. Ella es farmacéutica, especialista en esterilización y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es jefa de esterilización del Sanatorio Municipal Julio Méndez de la OSPA, es coordinadora de la Comisión Profesional de Esterilización del Colegio, es jefa de esterilización del Sanatorio AMTA, asesora de gestión de plan de esterilización de distintas instituciones de salud, asesora ejecutiva de esterilización en el Sanatorio Finoquieto, miembro de equipos de trabajo en IRAM, es profesora titular de la carrera de especialización en farmacia hospitalaria de la Universidad de Salud y también docente de posgrado en la Universidad Maimónides. Es autora del libro Esterilización Estratégica, que fue publicado por nuestro colegio y que es importante mencionarlo porque es el primer documento sobre esterilización escrito por un profesional farmacéutico, por una profesional farmacéutica en este caso. Este es un breve resumen de los antecedentes de Rosana y te agradecemos, Rosana, esta actividad gratuita y espero que les sea útil. A ver si tenés habilitado el micrófono, Ro. Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, es un placer poder disertar acá en el Colegio de Farmacéuticos de Capital una vez más. Bueno, esta vez virtual, dada la pandemia que estamos cursando. Este es un momento muy difícil para todos, y en especial también para nosotros los farmacéuticos que trabajamos en hospital y bueno, en farmacia comunitaria también, pero bueno, yo lo vivo desde mi vivencia hospitalaria. Así que bueno, voy a tratar de hacer un resumen de todo esto, de los elementos de protección personal, Rubén, ya que es muy extenso el tema, pero bueno, de las cosas más importantes que, digamos, manejo y he manejado durante la pandemia, voy a darles algunos tips que después, bueno, podrán consultarme en el momento de las preguntas, si queda alguna duda o necesitan algún otro tipo de información. Bueno, ¿te parece que comparta pantalla? Sí.
Bueno, vamos a hablar sobre todos los elementos de protección personal. Ro, te silenciaste el micrófono. Esto, ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, vamos a Sí, empezar. sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos elementos de protección personal: los respiradores N95, los barbijos quirúrgicos, el protector facial, los camisolines y los mamelucos. ¿Qué no pasa? Perdón, que no me pasa. Ahí está. Cuesta pasar. Bueno, empezamos por el tema de la secuencia de colocación y retiro de los elementos de protección personal. Me parece algo muy importante, ya que podemos tener el mejor elemento de protección personal, el más caro, el mejor cotizado en el ambiente, pero si no lo ponemos mal o lo sacamos mal, deja de protegernos. Entonces siempre es muy importante, cuando vamos a colocar los elementos de protección personal, hacer una buena higiene de manos. Luego colocar el camisolín y atarlo bien en el cuello, en los hombros y en la cintura. Muchos lo llevan un poco suelto, es muy importante atarlo correctamente. Luego colocar el barbijo común, el quirúrgico o el filtro de partículas, el N95, y tiene que tener una correcta colocación con su ajuste nasal, deslizarlos bien sobre el mentón y chequear bien el ajuste del barbijo. En este caso se puede poner un N95 y un quirúrgico también. Y luego colocar las antiparras o el protector facial. Y por último, los guantes, que siempre hay que colocarlos sobre el camisolín. Lo mismo con la secuencia de retiro. Es muy importante el retiro. Primero se retira el camisolín, se descarta en bolsa roja, luego se retiran los guantes y se descarta en bolsa roja, y luego hay que hacer la higiene de manos para recién retirar las antiparras para poder limpiarlas adecuadamente. Luego de eso, retirar el barbijo y proceder según el tipo de elemento utilizado, si es un N95, lo vamos a guardar o lo vamos a descartar. Y por último, la higiene de manos. Vamos a la clasificación de las máscaras. La evidencia actual sugiere que la ruta de transmisión del COVID-19 es de persona a persona y es a través de las gotículas respiratorias o por contacto. Cualquier persona que esté a menos de 1 metro en contacto cercano de alguien que tenga síntomas respiratorios, por ejemplo, estornudos, tos, corre el riesgo de exponerse a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas. Usar una mascarilla es una de las medidas de prevención que puede limitar la propagación de ciertas enfermedades virales respiratorias, incluida el COVID-19 que estamos atravesando. Sin embargo, el uso de una mascarilla sola por sí sola es insuficiente para poder proporcionar un nivel adecuado de protección, por lo que es necesario manejar otras medidas de protección, como venimos viendo, como guardar el distanciamiento, realizar la higiene de manos y una correcta higiene respiratoria. Cubrirse bien la boca, la nariz, al toser y estornudar, y evitar las aglomeraciones y espacios cerrados. Estas diapositivas son muy vistas hasta ahora, donde es muy alta el contagio, muy bajo, o en medio o alto. Al lado tenemos el SARS-CoV-2, lo que mide, que son 100 nanómetros, 0,12 micrones, y vemos las distintas mascarillas, donde vemos que así, a simple vista, por el tamaño del SARS-CoV-2, algunas cubrirían, serían barrera, serían protección, y otras no. Pero sin embargo, esas que vemos que no, porque filtran otro tipo de partículas, sí son protección también, y de esto vamos a hablar, cómo es que filtran las mascarillas, y en dónde está, tenemos que evaluar el tamaño del virus que vamos a filtrar. Vamos a empezar por las características de los barbijos quirúrgicos. Los barbijos presentan pliegues o tablas para evitar el colapso de los mismos sobre el rostro. Estas tablas siempre tienen que estar hacia abajo, nunca hacia arriba, porque lo que no tenemos que hacer es que se depositen partículas
o gotículas dentro de las tablas que pueden atravesar nuestro filtro, nuestra barrera que es el barbijo. Por eso siempre tenemos que tener las tablas hacia abajo. La sujeción nasal deberá estar presente para asegurar siempre el buen ajuste y deberán siempre estar termosellados y no cosidos para que no se generen orificios y siempre identificar la cara externa de la interna del barbijo para evitar la contaminación del mismo, cuando lo ponemos o cuando lo sacamos. Recordemos siempre que estos son descartables y que no se pueden lavar ni reutilizar, porque si no pierden sus propiedades, no se pueden lavar, ni se les puede poner alcohol, y todo esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta presentación. Perdón, pero se me trabó. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de la composición de los barbijos quirúrgicos, ¿sí? El material de fabricación es el polipropileno, y es una estructura textil producida por un entrelazado de fibras o filamentos contiguos, consolidados por medios mecánicos, químicos, térmicos o sus combinaciones. Y esta es la llamada tela no tejida. A continuación vemos las siglas, por lo cual vamos a entender qué es el polipropileno, que es el spunbond, que es la tela producida por un proceso spunbonding, el medbond, que es producida por un proceso medbond, y el SMS, que es spunbond medbond spunbond, que es la tela compuesta por las tres capas unidas por ese proceso térmico. Ustedes pueden observar en esta figura que el spunbond sería el antiestático, es que no se despeluza, y lo que va a hacer es parar los fluidos corporales de un lado, el lado externo, y la transpiración del lado interno, para que no pasen esos fluidos. Y en el interior tienen la capa filtrante, que es el medbond. Bueno, existen tres tipos de barbijos. El tipo 1, que es 2 capas de uso de atención en salas, que es el spunbond y el medbond, tienen su peso, 18 gramos por metro cuadrado más 25 gramos por metro cuadrado. Después tenemos el tipo 2, que son 3 capas para la presentación estándar, y spunbond, medbond, spunbond, y el tipo 3, que es el que vamos a usar en esta pandemia para el elevado riesgo de infección, que son 3 capas o 4 capas. Están compuestas por spunbond, medbond, spunbond, o 2 capas de medbond, que es el filtro, en el medio, y con esos, en ese gramaje. Los requisitos de los materiales de fabricación tienen la fabricación, la resistencia a la rotura en seco y húmedo. Hay una norma IRAM para esto, una resistencia a la tracción en el estado seco y húmedo también, y la inflamabilidad. Estos son los requisitos que tienen de fabricación los barbijos. Bueno, y vamos a ver, vimos los requisitos de fabricación y los requisitos propiamente de los barbijos quirúrgicos. Ahí ven en la fotografía cómo van las tablas hacia abajo del barbijo para que no se deposite nada que pueda ingresar al interior, ¿sí? Bueno, dependiendo de su eficacia de filtración y de su respirabilidad, los barbijos quirúrgicos se clasifican en 2 tipos, 1 y 2, o 3 niveles, 1, 2 y 3, según se trate de la normativa europea o la americana. Estas dos son las más difundidas internacionalmente. Los barbijos tipo 2, que son resistentes a las salpicaduras, se denominan 2R. En la Argentina se los clasifica en 3 categorías, tipo 1, clase 1 y clase 2. El tipo 1 presenta la eficacia de filtración menor o igual al 90%, y el clase 1 es equivalente al tipo 1 europeo, y el clase 2 es equivalente al tipo 2 europeo. Esta información siempre suele estar reflejada en el rótulo de los productos, donde se puede observar una codificación por tipo o por nivel, siendo esto un indicador de calidad que demuestra el cumplimiento de ensayos realizados de acuerdo a la norma internacional. Aquí se resumen las características que tienen que tener los requisitos de los barbijos, ¿sí? Pueden ver la eficacia de filtración con partículas de 3 micrones, y partículas bacterianas y partículas de 0,1 micrón.
También se mide la respirabilidad y la resistencia a las salpicaduras, ¿sí? Los barbijos quirúrgicos tienen que tener resistencia a salpicaduras. Esto lo vamos a continuar viendo en las próximas diapositivas. Lo que tenemos que tener en cuenta en un rótulo de un barbijo quirúrgico son estas cosas, para poder aceptarlo. Primero tiene que estar la razón social y la dirección y el fabricante o importador, lote o partida o número de serie, el número de registro del producto médico en el ANMAT, la condición de venta, el nombre y matrícula del director técnico, la marca, el modelo, el nombre genérico, la validez o fecha de vencimiento. Bueno, existen varios tipos de respiradores, ¿sí? Son respiradores de pieza facial filtrante de medio rostro, de rostro completo, los respiradores también con aire en línea, equipos autónomos o purificadores de aire. Bueno, los que son todos con respirador en línea, con motor, son filtros positivos, ¿sí? Más seguros. Y todo el resto, ¿sí? Como los respiradores que estamos acostumbrados a usar, son de negativos, pero un poco más inseguros porque se pueden filtrar partículas. Bueno, aquí hablamos de los quirúrgicos, y vamos a hablar ahora de los N95, y aquí vamos también a entender un poquito el tema de la filtrabilidad de los barbijos quirúrgicos y de los N95. El término respirador se refiere siempre a las máscaras faciales para protección respiratoria contra partículas aerosolizadas y se los clasifica en base a su capacidad de retención o filtrado. Estos dispositivos pueden utilizarse en distintos tipos de industrias. Cuando son utilizados para el ámbito sanitario, deben registrarse ante la autoridad de aplicación, cumpliendo los requisitos adicionales a los del uso industrial. El uso más importante de estas máscaras es en los centros sanitarios y es proteger al personal de la salud y a otras personas contra la transmisión de microorganismos patógenos de los pacientes que se emanan en forma de aerosoles. Los aerosoles son finas partículas de escaso contenido hídrico y pequeño tamaño y de bajo peso, y se conocen como partículas de tamaño que van de entre 0,5 a 5 micrones, y pueden quedar en suspensión en el aire por varias horas, o desplazarse lejos del lugar en el que están ubicados el paciente que los emite, y llegar hasta la parte inferior del tracto respiratorio de las personas que lo van inhalando. En los materiales de fabricación se utilizan siempre telas Kunbond y Medbond, en varias capas compuestas de fibras de polipropileno y en la mayoría de los casos una mezcla con poliéster, lo que resulta en un material más estructurado, permitiendo que luego los dispositivos sean capaces de mantener la forma requerida. Además, frecuentemente se les realiza un proceso por el cual las fibras adquieren una carga iónica, lo que permite aumentar la eficiencia de retención de partículas por el efecto electrostático. Y esto es muy importante en la filtración de estos respiradores y hasta de los barbijos quirúrgicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de filtración de estos N95. ¿Cómo recogen los filtros las partículas? Estos mecanismos de captura o filtración vamos a describirlos acá a continuación en las figuras, que los pueden ver. Tenemos el mecanismo de impactación inercial, la intercepción, la difusión y la atracción electrostática. En cada caso, las fibras se muestran filtrando partículas. Entonces, el impacto inercial, con este mecanismo, las partículas que tienen demasiada inercia, debido al tamaño o a la masa, no pueden seguir la corriente de aire, ya que se desvían alrededor de una fibra de filtro, y este mecanismo es responsable de recolectar partículas siempre más grandes. La intercepción es que a medida que las partículas pasan cerca de una fibra de filtro, pueden ser interceptadas por la filtra, y nuevamente este mecanismo es responsable de recolectar partículas más grandes. Vamos a la difusión. Son para las moléculas de aire, las moléculas de aire bombardean constantemente las partículas pequeñas, y lo que hace es que se desvíen de la corriente de aire y entren en contacto con una fibra de filtro. Este mecanismo es responsable de recolectar partículas más pequeñas. La atracción electrostática, por último. Las partículas con carga opuesta son atraídas por una fibra cargada.
Este mecanismo de recolección no favorece un cierto número de partículas. En todos los casos, una vez que una partícula entra en contacto con una fibra filtrante, se elimina de la corriente de aire y es fuertemente sostenida por estas fuerzas moleculares atractivas. Es muy difícil eliminar tales partículas una vez que se recogen. Como se ve en esta figura, hay un tamaño de partícula en el que ningún mecanismo suele actuar, y es el tamaño de partícula más penetrante. Es el que ven entre 0,1 micrones y 3 micrones. 0,1 micrones y 0,3 micrones. Este es el tamaño de partículas más penetrantes. Con esta partícula se mide el rendimiento del filtro. Entonces las partículas más pequeñas y más grandes se recogen con un rendimiento aún mayor. Este es quizás el aspecto más incomprendido del rendimiento de un filtro. Y tenemos que repetirlo y asegurarlo bien, porque los filtros no actúan como tamices, sino una de las mejores pruebas del rendimiento de un filtro consiste en medir esta recolección de partículas en su tamaño más penetrante, ¿sí? Entonces, ahí ven en la curva donde este tamaño más penetrante es el que va a darnos el rendimiento del filtro. Bueno, ¿cómo se prueban las mascarillas quirúrgicas, o sea, los barbijos quirúrgicos y los filtros de un respirador? Los filtros de respirador deben cumplir con estrictas pruebas de certificación según la NIOSH, que es, digamos, en Estados Unidos. Las pruebas NIOSH utilizan lo que se considera parámetros del peor de los casos, que incluye un aerosol, se mide con un aerosol de cloruro de sodio, que se usa para los filtros de serie N, ahora vamos a ver lo que es el N, el R y el P, o un aceite, que es el dioxilftalato, que es para los filtros de serie R y P, con una partícula de diámetro aerodinámico de masa media de aproximadamente 0,3 micrones, ¿sí? Que es la partícula más penetrante que les explicaba antes en la figura anterior para medir la eficiencia de los filtros. También se mide con el tema de la respirabilidad, con un caudal diario de 85 litros por minuto, que representa la tasa de trabajo moderadamente alta y también se acondiciona a 85% de humedad relativa a 38 grados centígrados, y durante 24 horas antes de la prueba se mide después la resistencia inicial a la respiración y a la resistencia al flujo del aire. Los filtros de respirador que recolectan al menos el 95% del aerosol de prueba reciben la clasificación de 95%. Y aquellos que recaudan al menos el 99% reciben la calificación de 99. Y aquellos que recaudan al menos el 99,97%, esencialmente que es el 100%, reciben la calificación de 100. Entonces, los filtros de respirador están clasificados en N, R y P por su nivel de protección contra aerosoles de aceites. Esto se usa mucho en la industria. Esta clasificación es importante porque, es para ver que eliminan ciertas cargas electrostáticas de los aceites, los filtros, y entonces se pueda medir bien la eficiencia del filtro. Los filtros R y P son los que se utilizan más en la industria. Los respiradores están clasificados como N si no son resistentes al aceite, y R si es algo resistente al aceite, y P si es muy resistente a la prueba de aceite. Por lo tanto, hay 9 tipos de filtros de respirador de partículas, que es el N95, N99, N100, ¿sí? Como vimos que no filtran aceite, ¿sí? El R95, R99 y R100, y el P95, P99 y P100. Bueno, aquí tenemos una tabla de clasificación de los respiradores, y bueno, según la norma europea y la NIOSH, establecen 3 categorías para la clasificación de estos respiradores de acuerdo a su capacidad de filtración, siempre expresada en porcentaje. Y aquí se resume la eficiencia de filtración con la partícula más penetrante de 0,3 micrones para cada respirador.
El NIOSH no aprueba respiradores que no alcancen un mínimo de filtración de partículas del 95% para la prevención de posible contaminación biológica en los centros sanitarios. Solo se recomiendan las máscaras de eficiencia de filtración media FFP2 y alta de N95 FFP3. Es importante aclarar que solo los respiradores diseñados para uso quirúrgico requieren el cumplimiento de resistencia a las salpicaduras. Como ven, todo lo que sea industrial no necesita tener resistencia a las salpicaduras. Y esta es una característica que protege en el quirófano ante un riesgo a la rotura de vasos arteriales y los rangos de presiones con los que se realizan estos ensayos son los habituales para el cuerpo humano. Bueno, existen también respiradores N95 o superiores no quirúrgicos y autorizados para el uso hospitalario en procedimientos sin riesgo de salpicaduras, ¿sí? Por eso la FDA en su momento aprobó y aprueba los N95 industriales para ser utilizados, pero no son resistentes a las salpicaduras, por lo cual hay que protegerlos con un barbijo quirúrgico o un protector facial, como vamos a ver. Bueno, aquí en esta diapositiva intento mostrarles un poco las especificaciones. Cuando uno tiene un N95 tiene que ver por qué norma está certificado. Generalmente en la Argentina usamos la de Estados Unidos, que es la NIOSH. Y bueno, como ven, China tiene su propia normativa, que es la G2626-2006, por lo cual cuando uno recibe un respirador y tiene que aprobarlo en el hospital, tiene que ver por qué normativa fue aprobado y ver qué exige esa normativa, porque hay cosas que no son comparables. En la Argentina deben estar inscritos los respiradores de acuerdo a lo establecido en la disposición ANMAT 2318-02 y como producto médico clase 1, y deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y eficacia según los ensayos que rigen la norma IRAM 3648, más la biocompatibilidad, el test de ajuste y la resistencia a las filtraduras en el caso que se inscriba como uso quirúrgico. Bueno, en este cuadro se puede ver un poquito un resumen de todas las propiedades que tienen que tener los filtros, como la capacidad de filtración, con la partícula más penetrante, la respirabilidad, el diferencial de presión que les expliqué antes, que es ese estudio, la inflamabilidad, la adecuación, la fijación al rostro, y bueno, y acá se ve como un producto industrial, lo que tiene que tener un producto industrial, según Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina. Y el producto médico, que no es industrial, o sea, lo que tiene requerido de todas estas normativas. Bueno, lo más importante es que el producto médico sí tiene que ser resistente a los fluidos, ¿sí? El de uso quirúrgico, y el uso industrial no lo requiere. Bueno, vamos a hablar un poquito de la rotulación, porque cuando recibimos un N95, bueno, ¿cómo sabemos que es real, que es verdadero o no es verdadero? Entonces, bueno, tenemos que buscar la información de ese N95. Vamos a ver un poquito el tema del rotulado según la NIOSH, que como también la normativa europea, establecen requisitos específicos de rotulado de los respiradores, y estos tienen que estar en forma indeleble, que permite identificar claramente si han demostrado cumplimiento de los ensayos que se establecieron según la norma. Entonces acá, como ven, tienen que tener todo lo que tenga el respirador, tiene que ser indeleble. El número de certificación, el TC, que es la normativa NIOSH, el fabricante, el nombre, la marca comercial, los datos identificatorios de quien tramitó la aprobación del producto NIOSH, el modelo, el número de lote, la palabra, y tiene que estar también la palabra NIOSH escrita, y la designación de qué nivel, con la letra, ¿sí? Y el número que corresponde, ¿sí? Como les dije, N95, P99, N100, R95, de acuerdo a que esté aprobado. Vamos a ver un poquito de un análisis y búsqueda, les hice una búsqueda pequeña de un respirador N95, no el más conocido, que es el de 3M, para que vean que se pueden encontrar en las distintas páginas realmente si los respiradores son verdaderos, ¿sí? En este caso, este respirador NITA, sí tiene la nariguera, que es, digamos, la fijación nasal,
También tiene un sello que dice N95 con el número TC designado por NIOSH, tiene una banda de ajuste, tiene un punto de anticolapsamiento para que digamos, la tela no se adhiera al rostro, y el sellado por ultrasonido. Bueno, y, digamos, esto es lo verdadero que tiene que tener este tipo de respirador. Bueno, si uno, pónganle que ustedes quieren ver si este respirador está aprobado, o si está en alguna lista, por ejemplo, pueden entrar a la página del CDC, ir a la parte de equipo de protección personal. Luego, en la parte de equipo de protección al personal, tienen el apartado si eligen si es quirúrgico N95, N99, en este caso el NITA es un N95, entonces elijo respiradores quirúrgicos N95, y les va a aparecer el respirador con todos los datos que tiene ese respirador, y también pueden bajarse el PDF de, como digamos, siguiendo todo lo que vamos viendo en la página, la ficha técnica, las instrucciones de uso, todo. Entonces, ahí en la página pueden ver si ese respirador es legal o no. Bueno, también existen de cada respirador, existen falsos o vencidos, que bueno, que por eso uno tiene que ver realmente cuál es el original y qué tiene que tener el original, y entonces uno se puede dar cuenta que no tiene digamos, el falso. ¿Sí? En este caso, este falso vino que no tiene el punto anticolapsamiento, no tiene la sujeción nasal, que le llaman nariguera, no tiene posturas de banda fuera de ultrasonido, no tiene el nombre NITA a los laterales que tiene este respirador, y bueno, no tiene información en el empaque, bueno, y otras cosas más. Con cada respirador se puede hacer esta búsqueda y se puede analizar, digamos, toda la información, a ver si está en las páginas o no, en esta o en otras, en las europeas, y bueno. Bueno, según el Ministerio de Salud de la República Argentina, digamos, hay unas recomendaciones, están las recomendaciones que todos las deben haber visto ya. Esto ya viene más de un año de pandemia, así que esto lo conocemos todos, para la utilización del barbijo con filtro N95, y a lo que se refiere más es al N95 de 3M. Bueno, para que esté indicado, y lo que quiero resaltar acá, que el uso debe ser, lo que nos dice el Ministerio, es que el uso debe ser individual, que no se debe compartir un N95, y que este puede ser utilizado hasta 15 días en jornadas de trabajo menores de 7 horas diarias, y hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. Ahora vamos a ver este cálculo, y qué tenemos que respetar de esto o no. Que debemos extraerlo y tomarlo por el elástico y luego guardarlo, y se debe conservar dentro de bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio de uso. He escuchado muchísimas cosas en las redes, en la televisión, hasta colegas hablando de todo esto, y algunos recomiendan guardarlos en bolsas Ziploc. Bueno, eso es un gran error, guardar un N95 o un barbijo quirúrgico o lo que ustedes quieran en bolsas Ziploc, porque lo que hace la bolsa Ziploc es conservar la humedad, y en la humedad los microorganismos crecen, y crecen los virus, crecen las bacterias, crecen los hongos, y nos vamos a terminar contaminando más y adquiriendo otro tipo de patologías. Por lo cual siempre hay que guardarlas en bolsas de papel, ya que el papel deja que respire ese filtro y hace que no proliferen los microorganismos. Así que nunca guardarlas en bolsas Ziploc. No llevar nunca al domicilio el N95 que estamos usando en el hospital, y en caso de rotura siempre descartarlo inmediatamente, y luego de guardar, descartar o tocar el barbijo, siempre lavado de manos, ¿sí? Siempre lavado de manos, cuando sacamos el barbijo lo guardamos, y si el barbijo está sucio o no ajusta bien, también hay que descartarlo. Bueno, vamos a ver un poquito algunas recomendaciones del CDC. Lo que hace que siempre hay que minimizar el número de personas que necesita usar la protección respiratoria. Esto es ante la falta de los N95. ¿Sí? Los N95 son descartables, pero ante su falta
se ha implementado las prácticas de permitir su uso prolongado o la reutilización limitada de estos respiradores N95. Esto no solo lo dice el CDC, sino que los dicen los fabricantes, ya que, digamos, más que un barbijo, es un respirador, es un filtro, y hay filtros que nosotros podemos reutilizar hasta determinado tiempo y en determinadas condiciones. Y cuando se refiere a esta palabra reutilizar, se hace referencia a la práctica de usar el mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, pero quitarlo después de cada encuentro, y siempre utilizarlo el mismo trabajador, no distintos trabajadores, ¿sí? Bueno, todos los organismos nacionales e internacionales y algunos fabricantes admiten que estos barbijos N95, entonces, resumiendo, son descartables, pero no desechables. O sea que en pandemia autorizan a no desechar estos tipos de respiradores que son descartables. Y entonces autorizan su uso extendido y prolongado. Bueno, esto es lo que pone 3M, ¿sí? Que un respirador nuevo almacenado, por ejemplo, 5 años a partir de su fecha de fabricación, y que no hay límite de tiempo para usar este respirador desechable. Y el respirador usado, el usuario, o sea, lo vamos a dejar de utilizar cuando el usuario tiene dificultad para respirar, ¿sí? O sea, se satura el filtro, cuando el respirador presenta daños, o el respirador ha estado en contacto con un agente altamente contaminante. Bueno, muy importante, a veces no hablamos del ajuste del respirador. El ajuste del respirador es un aspecto muy importante del respirador, y este está asociado, hay muchos problemas, están asociados al mal ajuste, ¿sí? A un tamaño inadecuado. Hay muchos respiradores que vienen en distintos tamaños, ahora vamos a ver, de acuerdo a la antropometría del rostro, si tiene barba o no tiene barba, problemas dentales, cicatrices, el uso de anteojos, y hay pruebas que se le realizan para ver que el respirador ajusta correctamente, sí, que se hace con esencia de plátano, sacarina, Vitrex, que no se tiene que oler esto cuando uno tiene puesto el respirador, ¿sí? Bueno, vamos un poquito a lo que se planteó el año pasado y se sigue planteando en muchos lugares y aparece en varias páginas. Esta pregunta de que si se podrá seguir utilizando el respirador N95 luego de un uso extendido, porque muchos querían reutilizar o reesterilizar los respiradores N95 después de usarlo 15 días o 7 días, como decía el Ministerio. Entonces, bueno, esto yo no lo recomendaría, no lo recomiendo, ya que después de un uso extendido o prolongado, un respirador N95 es irrecuperable, ya que no se puede lavar, el respirador no se puede lavar, y entonces siempre quedan restos orgánicos y se encuentran sucios y con mal olor. Y si lo utiliza, es imposible reutilizarlos. Y algo muy importante, que todo lo que no se puede limpiar, no se puede desinfectar, o esterilizar, o sea, no se puede, si yo no lo limpio, no lo lavo, no lo puedo esterilizar y no lo puedo desinfectar, ¿sí? Y este es un principio básico de la esterilización. Siempre hay, para esterilizar o desinfectar algo, yo lo tengo que poder lavar, le tengo que poder bajar la carga microbiana. Si no lo puedo hacer, no lo puedo esterilizar ni desinfectar. Entonces, sabiendo que estos respiradores usados no se limpiarán antes del reprocesamiento de contaminación, uno se hace muchas preguntas, ¿sí? El tema de la contaminación cruzada en un área limpia, si yo los tengo que llevar y reesterilizar, qué elemento de protección personal tendría que usar el que va a reesterilizar o reusar esos barbijos quirúrgicos, esos barbijos N95, y cómo puedo garantizar ese proceso de preselección, cómo voy a registrar, cuáles usé, con quién los usé, si se los voy a devolver a la misma persona. Bueno, esto conlleva muchísimos problemas, el reuso, la reesterilización de respiradores N95, que uno correría más riesgo hacerlo que no hacerlo. Bueno, entonces por eso tenemos que siempre evaluar en esto la seguridad y el costo de todas estas prácticas. Estas prácticas de descontaminación no se pueden llevar a cabo en las áreas nunca limpias de las centrales de esterilización, y tampoco podríamos procesar estos productos médicos contaminados sin limpieza previa en equipos que vamos a esterilizar, productos médicos para cirugías limpias, ¿sí? Productos médicos que vamos a limpiar, por lo cual se deberían generar plantas diferentes para hacer estos procesos. Y esto insume muchísimo costo.
Bueno, y existen muchos protocolos de reesterilización de estos N95, pero como digo yo siempre hay que leer bien el protocolo y ver qué es lo que probaron, porque no se puede hacer otro protocolo sobre un protocolo que ya está probado. Y en realidad ninguno de los protocolos que se han hecho en el mundo están probados, y vamos un poquito a hacer un resumen de todo esto para que puedan ver lo que estoy diciendo. Es muy importante también evaluar la filtración y el ajuste de esos respiradores cuando los vamos a reesterilizar, y el tema de los residuos tóxicos, que muchos no hablan de eso. Bueno, un poquito haciendo un resumen de lo que está en las redes, es el tema del que dicen que se puede reesterilizar con vapor de peróxido de hidrógeno. Yo les quiero decir que todos estos protocolos se han hecho porque en Estados Unidos y en Europa se usaba un respirador N95 una vez con un encuentro con un paciente y se descartaba. Entonces, ellos decían que los vamos a reesterilizar, pero no es nuestro caso, que lo reusamos 7 días o 15 días de acuerdo a la cantidad de horas, ¿sí? Entonces, estos procesos también tenían sus problemas, hay protocolos con el equipo Steris de vapor de peróxido de hidrógeno, y digamos, ellos estudiaron reesterilizar hasta 10 respiradores, o sea, con una reducción de carga viral solo de 3 logaritmos. Después otro sistema de Batelet, que es una planta en Estados Unidos que tiene que estar autorizada por la FDA, no se puede reesterilizar en cualquier lado, y hasta 20 ciclos cada respirador, ya porque también las correas de los mismos perdían la elasticidad, con lo cual no resultó ser muy eficiente todo esto. También se habló del plasma de peróxido de hidrógeno de ASP, el Sterrat, ¿sí? Pero bueno, todos estos protocolos que hicieron, se observó que dejan residuos en el respirador, y por este motivo solo se recomendaban 2 ciclos de reproceso, o sea, lo usaban una vez, lo tiraban y lo reprocesaban 2 veces, o sea, termina siendo un costo enorme cuando se puede reusar, reutilizar sin llegar a hacer esto el mismo trabajador, ¿sí? Ya que superaba los límites de NIOSH de 2 a 5 partes por millón de residuos de peróxido de hidrógeno, y tóxico para la respiración. Bueno, también era muy cuidadoso a destacar que depende de la configuración de carga, depende cómo la ponías, y se destaca que no se puede procesar nada que tampoco tenga celulosa, y la mayoría de los N95 sí tienen celulosa, y no pueden quedar tampoco restos orgánicos, porque también con esos restos orgánicos pueden tener residuos tóxicos. Así que el mayor problema de todo esto eran los respiradores que quedaban con sangre, con maquillaje, y quién mira eso, a ver si queda o no queda, quién da seguridad de todo esto, ¿sí? Bueno, otro método que se planteó como reesterilización de los N95 es la luz ultravioleta, pero la decontaminación se produce en la región VC, donde inactiva material genómico con un pico de absorción en 260 nanómetros. Y esto es antes de alcanzar una longitud de onda más corta que pueda generar ozono, que resultaría peligroso para el ser humano. Las dosis descontaminantes utilizadas son mucho más altas que las utilizadas para superficie, o sea, para desinfectar un N95 necesitamos usar dosis más altas que las que se usan para la superficie, porque la luz ultravioleta va pasando a través del respirador, y digamos, la dosis digamos, se va atenuando a medida que pasa por las capas, y por eso se necesita usar dosis más altas, ¿sí? Si se utiliza luz ultravioleta entre 175 y 210 nanómetros, esta puede generar ozono, que resulta muy peligroso y que no desaparece una vez que se apaga la lámpara, ¿sí? Digamos, las personas no pueden entrar cuando se está desinfectando con luz ultravioleta, ya que es perjudicial para la salud. Y el otro problema que había con estos respiradores y este método es que había que darlos vuelta, porque es un esterilizador de superficie, con lo cual donde hay sombras digamos, y arrugas, no se decontamina, ¿sí? Si no está expuesta a la luz ultravioleta. Bueno, otros métodos también que se ha visto son el óxido de etileno, que no se recomienda tampoco por los residuos tóxicos que quedan en el respirador, la estufa por calor seco, 70 grados por 30 minutos, también hay escrito otro protocolo, pero en realidad ese protocolo fue hecho para telas filtrantes, y no se probó la integridad o la deformación del respirador.
y bueno, y aparte luego se comprobó que el SARS-CoV-2 muere a mayor temperatura. El tema del alcohol 70, que muchos rocían con alcohol 70, esto no se podría usar, dado que pueden activar la retención electrostática de las fibras que componen el respirador, disminuyendo la eficacia del mismo. Si el alcohol cambia la parte electrostática de la fibra, por eso no se pueden rociar con alcohol ni las mascarillas quirúrgicas, ni los respiradores N95, porque pierde el poder la máscara de filtración. Lo mismo con vapor a 134 grados, también se han probado, pero disminuye el respirador la filtración y produce una deformación del respirador y de su ajuste. Y el microondas, que también hayan dado unos protocolos ahí andando, tampoco es compatible con los adhesivos y las piezas metálicas del respirador, y la energía de microondas puede calentar los componentes metálicos y provocar una fusión de los materiales del respirador, ocasionando problemas de deformidad y aparición de orificios. Bueno, con todo esto, vemos que en realidad ninguno de los protocolos que fue probado en emergencia son buenos para, digamos, reutilizar los N95, y que en realidad para reutilizar los N95 es mejor reutilizarlo la persona misma y verificar. También se hace, digamos, no siempre tenemos, o sea, la normativa dice esto de las 15 horas, y, digamos, y lo que dice la normativa del ministerio, de los 7 horas y todo esto, pero bueno, de acuerdo a cómo uno lo utilice, si lo usa en una, digamos, en un área COVID, lo va a descartar mucho antes, de acuerdo a si está manchado, entonces a veces se hace un cálculo de esa tasa de uso diferente para distintas áreas, donde vamos a transitar de acuerdo a la concentración más del virus o menor del virus. También existen estas otras alternativas, cuando no se, digamos, lo aprobó la FDA, cuando no alcanzan el uso extendido de los respiradores N95, que son estas máscaras elastómeras, de media careta o careta completa, que también tienen filtros N95, como los ven, esos rosas son filtros N95. Esto lo estamos utilizando mucho, yo lo uso en una de las instituciones donde trabajo también para terapia. Estas máscaras elastómeras se limpian, se desarman completamente, se limpian, se desinfectan, y los filtros son de uso personal para cada persona, y digamos, también existen los filtros, hay que saber elegir el filtro para el SARS-CoV-2, hay filtros que se sacan la carcasa, se guarda el filtro, y se limpia también, se desinfecta la carcasa. Bueno, acá este tipo de máscaras, por ejemplo, hay de 3M, por ejemplo, y ahí ya en sus páginas te muestran cómo se desarma esta máscara, cómo se limpia, cómo se desarman las válvulas, con qué lo podés limpiar, con desinfectar. Nosotros lo desarmamos completamente, la lavamos con detergente enzimático, y luego la desinfectamos con amonios cuaternarios, la volvemos a armar, y las entregamos desinfectadas para el próximo uso, y cada operador pone sus filtros N95 cuando la va a usar. Bueno, hasta aquí hablamos un poco de N95, hay mucho más para hablar, y bueno, si van a tener alguna pregunta me la van a hacer. Vamos a hablar un poquito de los protectores faciales. Como dijimos, cuando usamos el N95, para que nos dure mucho más y esté mejor protegido nuestro filtro, tenemos que ponerle un barbijo quirúrgico sobre el N95 cuando lo vamos a usar, y podemos ponerle también un protector facial, para protegerlo aún más. Entonces, de esa manera podemos extender mayor el uso del N95. Estos protectores faciales se ponen cuando uno está en contacto con el paciente COVID, y luego de estar en la habitación o en el sector, se pueden lavar con detergente enzimático, cuando uno se lo saca en el retiro, cuando hacemos el retiro de los elementos de protección personal. Luego lo podemos desinfectar con alcohol 70, o también se pueden utilizar productos que limpian y desinfectan a la vez, con composición de amonios cuaternarios y peróxido de hidrógeno. Un poco de camisolines. Los camisolines se deben confeccionar siempre con telas que sean una barrera efectiva y protejan al personal de salud de la contaminación de microorganismos y líquidos. Los camisolines de un solo uso se confeccionan con telas no tejidas, laminado tricapa, poliéster, poliuretano y carbón. Y los camisolines
para ser hemorrepelentes son de SMS, celulosa y poliéster, y estos son descartables y de un solo uso, no se pueden lavar ni desinfectar, ¿sí? Existen en el mercado también telas con tratamiento de nanotecnología, y los camisolines reutilizables que vamos a utilizar, que podemos reutilizar, son mezclas de algodón, y poliéster, ya que deben permitir el pasaje del agente esterilizante, por ejemplo, el calor húmedo o vapor, y a su vez repeler los líquidos. También existen los camisolines de microfibra, poliéster y poliamida. Bueno, un poquito cuando a veces preguntan sobre camisolines, ¿qué es hidrorrepelente, qué es impermeable? El hidrorrepelente es un efecto de superficie que no permite que un líquido entre en contacto con el tejido y se absorba. El líquido tiende a resbalar sobre esa tela, y en cambio el impermeable, además del efecto de superficie, tiene un recubrimiento con un producto que actúa como barrera para los líquidos, permitiendo soportar mayores presiones hidrostáticas, ¿sí? Va a tener, digamos, el hidrorrepelente puede ser penetrado por spray o líquidos atomizados a alta presión, pero nunca por un estornudo o una tos normal, ¿sí? El impermeable resiste la penetración del spray vaporizado hasta determinadas presiones también. Así que esta es la diferencia entre un hidrorrepelente y un impermeable. Por eso los hidrorrepelentes se pueden utilizar en la pandemia de COVID-19, ya que un spray, no, los estornudos o la tos del paciente no tiene alta presión para penetrar esos tejidos. Un poquito de mamelucos, estos siempre deben ser impermeables y se reserva solo para situaciones de pocos recursos, solo para utilizar en áreas limitadas cerradas con pacientes COVID. No son para andar por ahí por todos lados, sino si yo tengo un área COVID, entro a esa área, me lo pongo y hasta que no salgo no me lo saco. Hay un mal uso de estos mamelucos en el ambiente. Se deben utilizar toda la jornada de trabajo, generalmente son descartables, ¿sí? Hay que revisar siempre las indicaciones del fabricante para ver si se puede limpiar y desinfectar, para lo cual se deberá tener un protocolo exhaustivo. Desinfectar y limpiar estos mamelucos son complicados, ya que no te tenés que contaminar cuando te los sacás, y hay que colgarlos en áreas especiales para limpiarlos y desinfectarlos. Es todo un protocolo bastante complicado. Siempre tenemos que verificar el el tamaño de partícula que filtra esa tela, y los cierres siempre deben estar sellados y no presentar orificios que generan las costuras para evitar la contaminación. Esto sí hay que mirarlo también muy bien. Bueno, acá hay distintos tipos de mamelucos, y existen, por ejemplo, los de Tyvek, ¿sí? Que es una tecnología bastante buena para estos mamelucos, ¿sí? Con tratamiento antiestático. Después están los de, polipropileno, que son los hidrorrepelentes de 45 gramos por metro cuadrado, y están también los reutilizables, que son las de tela silver, que es impermeable y que es 100% poliéster. Así que, bueno, esto un poquitito para ver que existen distintos tipos de mamelucos que uno puede evaluar la compra y ver para qué los va a usar. Bueno, muchas gracias, y bueno, ahora estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Bueno, muchas gracias, Rosana, muy claro, muy buena presentación. Te paso a leer algunas preguntas y vos, no sé si vos las podrás ver también en el chat por las dudas, pero... La verdad no vi ninguna pregunta porque estaba dando la presentación. No, está bien, te paso a leer algunas. Por ejemplo, preguntan sobre los que están en nuestro medio, son chinos. No te escuché, perdón, se me fue la voz. Preguntan sobre los KN95, que son algunos barbijos que están en nuestro medio, que son chinos, si son equivalentes a los N95, ¿con qué diferencia habría? Bueno, hay unas pequeñas diferencias según la normativa, pero sí, sí los podemos utilizar. Tenemos que verificar bien que sean, vengan con toda la información correspondiente y con la ficha técnica que corresponda, ¿sí? Hay unas diferencias, en la normativa no es lo mismo, no evalúan lo mismo
que la americana y que digamos, la europea, ¿sí? Pero sí se pueden utilizar si son, digamos, si vienen con toda la ficha técnica correspondiente y bueno, están aprobados, ¿no? Acá también justamente hay una pregunta que dice que algunos supuestos N95 que circulan en hospitales y centros de salud no tienen el rotulado que se mostró en la presentación. Bueno, sí, puede ser, digamos, cada vez que nosotros compramos uno, tratamos de, o sea, yo a veces me encargo de revisar la biografía y de buscar en las distintas digamos, páginas del fabricante y pido los certificados correspondientes a ver si está aprobado o no y si tiene toda la rotulación correspondiente y si nos sirve también para esto de la reutilización del N95. No todos se pueden reutilizar, ¿sí? Algunos son muy descartables, ¿sí? Así que, bueno, esto hay que ver uno a uno, ¿no? Por eso yo les mostraba cómo buscaba, o qué es más o menos cómo se tienen que guiar para buscar, ¿sí? Así respondo. También preguntan cómo se prueba que el N95 ajuste correctamente. Bueno, digamos, generalmente lo hacemos el usuario, o sea, vemos si, digamos, se ajusta bien y si no, digamos, lo descartamos, o sea, esto lo tenemos que probar, aparte, a veces vienen en distintos tamaños, ¿sí? Que es lo que yo les decía, es como las máscaras elastómeras también, ¿sí? Cuando compramos estas que yo les mostraba, que se pueden reusar, que se desarman, se limpian, que son muy buenas, nosotros compramos distintos tamaños, hay large, medium y small. Esto es algo, es un problema con el tema de los N95 de acuerdo al rostro, a algunos les queda muy grande y a otros les queda más pequeño, así que bueno, si no, a veces lo que hacemos es cuando compramos alguno que nos sirve para determinadas personas, las dejamos para otras. Entonces hacemos un mix, ¿sí? Alguno, digamos, lo ponemos para atención en consultorio y otro, digamos, dejamos lo mejor para terapia, ¿sí? Para áreas COVID, ¿sí? Así que esto también es una evaluación que tenemos que hacer con lo que nos llega y con lo que tenemos. Justamente acá también preguntan si pierden eficacia cuando la persona tiene bigote o barba. Creo que se dijo eso en la presentación. Sí, eso es uno de los problemas en el ajuste, ¿sí? No deberían tener bigotes y barbas, es difícil decir que se tienen que afeitar, pero bueno, sí. No, es muy importante el ajuste en el 95, aparte de que sea un buen filtro, el tema de ajuste es primordial. También preguntan si, que creo que también se dijo, si el N95 descartable se usa para un contacto crítico, se lo puede guardar o no, o se lo puede descontaminar. Bueno, de contaminar no, dijimos que no, que aparte nuestra ministerial dice que no, o sea, no nos permite eso, y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, todo lo que les expliqué, sí lo podemos reutilizar, pero cuando lo que hacemos es que cuando estamos en contacto con lugares más críticos, para que dure mucho más, a ese N95 le ponemos arriba un quirúrgico, ¿sí? Que ya el quirúrgico también es un filtro importante y lo protege, y el protector facial, ¿sí? Entonces, de esa manera uno protege y tiene mayor durabilidad el N95, ¿sí? Al no contaminarse. Y bueno, después el retiro de todo eso, ¿no? Que voy a retirar la máscara, el protector facial, lo voy a limpiar, lo voy a desinfectar, lo voy a sacar, el quirúrgico, que ese sí lo voy a descartar, y bueno, y el N95 lo voy a guardar en bolsa de papel con todos los recaudos correspondientes, lavado de manos y todo esto, ¿sí? Y siempre anotando cuándo lo empiezo a usar, en las horas, y a veces, bueno, lo descortamos mucho antes, no llegamos a los 7 días, a lo mejor, lo descartamos antes. Acá dice, bueno, aclara un poco también la pregunta, se refiere a que había unas sustancias que se mencionaron que no se podían oler, algunas derivados con nitrato de amilo, me parece que era, o esencias Sí. que no se podían oler, creo que se refiere a ese.
pero yo no sé si te referiste al N95 o a otro respirador. El N95 son pruebas de ajuste del N95 Ahí está, esas, ¿sí? bien. Que se Por eso hacen las pruebas y que realmente el operador no debe sentirlas, ¿sí? Algo que no hablé fue sobre los que tienen válvula y los sin válvula, eso creo que ya está claro, ¿no? Que es protección para para el operador y para la otra persona, ¿sí? Los que tienen válvula no son protección para el que está al lado nuestro, ¿sí? Bueno, eso también no lo dije. Acá hay una pregunta que se refiere a los barbijos CONICET. Yo me permitiría aclarar, si es pertinente, que en realidad están clasificados como mascarillas de uso social, Exacto. y en realidad CONICET lo que aprobó es la tela, no aprobó, eh, colaboró en el desarrollo de la tela impregnada con nanopartículas de plata, pero no el barbijo en sí de ninguna marca, ¿no? Y no vamos a mencionar la marca. No, no, no. Eh, Algo que hay que aclarar es que los tapabocas o estos sociales no son protección, sino que son barreras, ¿sí? O sea, una cosa es protegerse, por eso usamos los quirúrgicos, ¿no? Como protección y en el ámbito normal y el N95, bueno, que es mucho mayor protección, por supuesto. bueno, acá preguntaban, hay muchas consultas sobre estos barbijos y muchas dudas también, ¿no? ¿Por qué, cómo, si se mide la capacidad de filtrado en base a las especificaciones que se dieron acá? Y bueno, ¿por qué algunos presentan 3 capas y otros 2 capas? Bueno, no está normatizado, supongo eso. No, los que tenemos que usar en esta pandemia son los de 3 capas, supongo que se refieren a los quirúrgicos, ¿no? Los que No, son los no, que se tenemos. refiere, perdón que te ajuste la pregunta. Se Sí, no lo refiere a que entendí los entonces. barbijos, se refiere a que los barbijos, estos que se llaman CONICET, en un Ah, momento venían de 3 capas y ahora de 2, pero insisto, ¿no? No tienen especificaciones técnicas porque no responden a estos barbijos o respiradores de los que vos hablás, ¿es así? claro, exacto, sí, lo que vos decís, no digamos, sociales, no son para hospitalarios, ¿no? Cuando uno está con pacientes COVID, o en el medio hospitalario donde hay mayor carga del virus, ¿no? Igual, digamos, a nivel social deberíamos usar también los quirúrgicos, ¿no? Digamos, esos son los que son protección, los otros son barreras, ¿sí? Hay que tener mucho, ahí sí hay que conservar, o sea, siempre hay que conservar la distancia, lavado de manos y todo esto, ¿no? Sí, esto es lo que hay que diferenciar nosotros que somos farmacéuticos, ¿no? Por eso, bueno, acá pregunta otra vez si los del CONICET no servirían para hospital. No los recomendaría, ¿no? Son más sociales, no para el hospital. También preguntan sobre los N95 con válvula. Bueno, los que son con válvulas sabemos que son protección para el que los usa, pero no protección para el que, digamos, está al lado nuestro. Si nosotros tenemos COVID y usamos un N95, vamos a liberar al ambiente, digamos, a través de la válvula, ¿no? Eso es lo que tienen los de válvula. Bueno, pero ante una emergencia se usa lo que se tiene, ¿no? Por eso se autorizaron en realidad todos, ¿no? Pero bueno, sabemos que, digamos, no sale el aire filtrado. También preguntan si hay alguna equivalencia entre los N95 y las categorías europeas. Bueno, sí, lo marqué en la presentación, sí, las equivalencias que generalmente son muy parecidas en las europeas a las americanas, sí, tienen esas algunas diferencias, sí, están en los cuadros que di en la presentación. Y tiene que ver con la filtrabilidad, con la respirabilidad, con la hemorrepelencia y todo eso. Acá pregunta también si los N95 están reservados para personal de salud, porque había una normativa cuando eran muy escasos. Ujú. Sí, Bueno, hay pero una. ahora hay mayor cantidad de fabricación, hay fabricación argentina también, y bueno, creo que ya nos casean, ¿no?
por lo menos por ahora. Bien. Bueno, me hiciste con la pregunta de qué hay que oler para saber si está bien ajustado. Yo creo que se dieron ejemplos de esencias, ¿no? Sí, sí, sacarina, vainilla, pueden, plátano, dice. Bueno, esas son, digamos, los test que se hacen en fábrica. Pero bueno, no deberíamos, no deberían oler nada con el barbijo, ¿no? Si está bien ajustado el N95. Pero igual, Bien. lo que yo dije en un momento, hablé de los respiradores con presión positiva y los presiones negativas, ¿no? Estos no dejan de ser presión negativa, ¿sí? Y que son más inseguros, ¿sí? Que un presión positiva, pero no podríamos estar usando todos con ventilador los respiradores tipo astronautas, ¿sí? Por eso los astronautas usan respiradores N100, ¿sí? O P100, porque filtran aceites también. Son con presión positiva, eso sí son súper seguros, pero no podríamos andar todos con eso. Imposible. Bueno, también hay una diferencia en los barbijos, estos que se presentan como aprobados por CONICET, son cosidos. Y Claro, hay un requerimiento que justamente que no sea cosido, sino termosellado por medios físico-químicos, ¿no? exactamente. Sí. Por eso dijimos que son sociales y no son, digamos, para personal de salud. Bien, después preguntan qué barbijos quirúrgicos se aconsejan para poner sobre el N95. No, cualquier barbijo quirúrgico que esté aprobado y que estemos comprando en el hospital, siempre hay que ponerle un barbijo quirúrgico al N95 y brinda mayor seguridad y protege al N95. Bueno, muchas gracias, Rosana. No, de Brillante, nada. me parece la presentación. También hemos comprometido una hora, ya pasó un poco de la hora, así que te agradecemos y les agradecemos a todos la participación en esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias por invitarme.